Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy, tengo el orgullo de iniciar un ciclo con lo que ya les anuncio serán 3 extraordinarios historiadores venezolanos que pretende responder a la pregunta por qué somos como somos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que de cara a toda esta última época de oscurantismo que hemos vivido, es obligado revisar la historia y tratar de identificar cuáles son nuestras características grupales, si acaso, para eventualmente no pronosticar lo que pueda venir, pero entender lo que nos ha ocurrido desde el punto de vista, repito, histórico, y eventualmente identificar algunas características grupales que en ese intento de hacer un buen diagnóstico nos lleven mínimamente a, si no hablar de correctivos, a reflexiones que viabilicen los desenlaces que todos queremos. Pues hoy he traído al estrado del Abogado del Diablo, le doy la bienvenida al profesor Pedro Benítez, un historiador, profesor universitario, periodista y analista político venezolano, vinculado con el estudio de la historia política y económica de Venezuela. Su formación académica está relacionada con la Escuela de la Historia de la Universidad Central de Venezuela. También ha ejercido como profesor de Pensamiento Político y Económico de la Universidad Metropolitana en UNIMED y de Historia Económica en la Escuela de Economía de la UCB. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a Pedro Benítez para que inicie este ciclo, querido Pedro, que acabas de escuchar. Bienvenido. Orlando, un gusto estar contigo, gracias por esta oportunidad, finalmente se cumple. Finalmente se cumple porque tengo rato realmente tratando de que iniciemos esto, que no va a ser un debate, quiero advertir. Quiero convertirme hoy en un gran oyente porque va a ser realmente primordial para entender hacia dónde queremos ir. ¿Por qué somos como somos, Pedro? Y lo primero es, bueno, ¿y cómo somos? Te doy unas pistas que yo he tratado más o menos en lo largo de mi trabajo como aficionado, historiador o antropólogo, que no lo soy igual. He dicho que tenemos un afán caudillista, militarista, lo cual también nos lleva a un afán o una fascinación por los hombres de poder, al presidencialismo recurrente. En segundo lugar, siempre hemos sido, desde la independencia hasta estos días, cabalgamos literalmente sobre una suerte de liberalismo republicano, o al menos tenemos una vocación de convertirnos en ello. Y en tercer lugar, quiero también identificar esto de la externalidad que decía Miquel de Viana sobre el locus de control externo, cómo influye e interviene en nuestras actitudes grupales. Pero quiero dejarte a ti el análisis porque quiero comenzar un poco con esto del caudillismo, que me identifique cuáles son esos principales caudillos venezolanos y por qué, y poco a poco ir en el análisis de 1830, pasarnos un poco por el siglo XIX, llegar a 1945, la revolución del 18 de octubre, el pacto de Punto Fijo del 58, hasta la llegada de Chávez en el 98. El stage es tuyo. Bueno, es muy extenso, Orlando. Yo no sé si nos dará chance para tocar todos esos puntos. Yo entiendo que, por lo menos a nivel intelectual, y eso ha permeado de alguna manera a la visión que los venezolanos tenemos de nosotros mismos, estamos muy influenciados por el trabajo extraordinario, por cierto, de Laureano Vallenilla Lanz, cesarismo democrático, ¿no? La idea según la cual Venezuela, por su composición étnica y su ubicación geográfica, es un país que tiende a la autodestrucción y por lo tanto necesita un César. Necesita un hombre fuerte que ponga orden, ¿no? El loquero que le eche baldes de agua fría a los locos y ponga orden en el manicomio. Como sabemos, es una justificación que él construyó en torno al régimen de General Gómez al cual él servía, pero yo creo que eso ha permeado, pues se ha convertido en una especie de profecía autocumplida. Es decir, ningún pueblo tiene una característica permanente. No podemos decir por qué somos como somos, porque hay algo en nuestra formación nacional que es inmutable, nunca va a cambiar y estamos condenados a ser tal como somos, porque si nosotros nos paráramos en la Venezuela de hace 100 años, aquellos venezolanos hasta les llamaría la atención el acento, el tono con el que hablamos. Esto no es una cuestión exclusiva de los venezolanos.
Esto lo puedes ver con cualquier pueblo del mundo. Por ejemplo, una personalidad como Donald Trump hace 50 años no hubiera tenido ninguna opción en la política de los Estados Unidos, absolutamente ninguna. Es un país al que un presidente hace medio siglo apenas, es decir, en tiempo histórico, eso fue ayer, se vio obligado a renunciar porque lo descubrieron una mentira. O sea, yo digo que si Nixon viera todo lo que ha pasado con Trump, no sé, creo que se vuelve a morir, ¿no? Porque por mucho menos de eso, el hombre más poderoso del mundo perdió la presidencia. Así nos podemos ir más, más atrás. Hay una cosa que a Manuel Caballero, por cierto, le llamaba mucho la atención, cómo Venezuela, de ser una sociedad muy violenta, en el siglo XIX se convirtió en una sociedad muy pacífica, una sociedad que tendía a rechazar la violencia. Y son los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de aquellos mismos venezolanos, por supuesto mezclados con las migraciones que han llegado de otras partes del mundo. Lo que quiero decir con esto es que las sociedades están en permanente cambio, y en particular la sociedad venezolana. Yo ya tengo un hijo que tiene 32 años, tengo otro hijo que tiene 26 años, y ellos no saben quién es Lila Morillo, no tienen idea. Ellos no conocen otra Venezuela que la Venezuela del siglo XXI. Cuando uno le habla de Carlos Andrés Pérez, de Caldera, el Chiripero, eso les suena a ellos al Pleistoceno. Y ya son hombres con su familia, formados, ¿no? Y bueno, tienen una visión distinta de lo que uno vivió, así como cuando yo era niño y escuchaba a los viejos que me hablaban con cierta nostalgia del General Gómez o con ciertos recuerdos, los guantes que usaban, que lo veían en la Plaza Bolívar, y a uno le parecía como una cosa que te estaban hablando de Simón Bolívar. O sea, recuerdos que están muy perdidos en la memoria colectiva. De modo que las sociedades permanentes están cambiando. Ahora, sí es cierto que hay una serie de circunstancias que nos condicionan, la historia nos condiciona mucho, unos hechos que son constantes, y también en esto no soy determinista, pero creo que cumple un factor la geografía. A propósito de eso, el expresidente colombiano César Turbay Ayala, creo que era el que lo decía, el que lo mencionaba, o fue López Michelsen, estoy confundido con uno de todos los dijo, decía que Colombia era el Tíbet de Sudamérica, una sociedad que fundamentalmente el 70% de su población está en las tres grandes cordilleras andinas. Como tú sabes, las montañas tienden a aislar más que a comunicar, y eso explicaba mucho la formación de la sociedad colombiana, una sociedad aislada, conservadora, católica, muy tradicionalista. En cambio, nosotros somos un país que está volcado siempre hacia el Caribe, muy conectado a través de los ríos venezolanos, el Orinoco, el Apure, cualquiera que haya tenido la oportunidad de ir y ve esa inmensa cantidad de agua que corre, pues esa cuenca hidrográfica conecta prácticamente a toda Venezuela junto con el agua de Maracaibo. Contrario a lo que se dice, la Venezuela del siglo XIX, comparado con el mundo de aquella época, gracias a esas conexiones fluviales, era un país muy bien comunicado, porque los ríos eran las autopistas de esa época, antes que tuviéramos este salto tecnológico posterior. Y esto es importante porque Venezuela, a diferencia de Colombia, me parece que el contraste es interesante, siempre ha sido una sociedad muy abierta al cambio. Ya lo éramos desde la época de lo que llamamos la colonia, la época que éramos parte del Imperio Español. El contrabando aquí cumplió un papel muy importante. Fíjate que el libro de Humboldt, Viajes Exponenciales al Hemisferio Occidental, él, cuando habla de Caracas o de la provincia, la capitaneja, a la que le dedica unas cuantas páginas, una cosa que le llama la atención es las bibliotecas que tenían la élite criolla. Lo bien informados que estaban del mundo exterior, estaban muy actualizados con lecturas. Muchos de esos libros llegaban por el contrabando, también por el comercio ilegal, pero también muchos por el contrabando. Y no es casualidad que el primer movimiento autonomista e independentista del continente haya empezado precisamente en Caracas, y que Caracas haya dado esa generación tan excepcional. Ahí la geografía cumplió un papel muy importante, transmitiendo estas ideas y esa comunicación. Entonces Venezuela siempre ha sido un país muy abierto a las influencias externas. Siempre digo que Venezuela es un país que está ubicado en Sudamérica, Orlando, pero realmente somos un país caribeño. Estamos conectados con ese circuito cultural que va de las Canarias, La Española, República Dominicana, Santo Domingo, Cuba, Veracruz, Panamá, Cartagena, Barranquilla.
varios de los documentos políticos más importantes de nuestra historia no se escribieron en el territorio de la Venezuela actual. La Carta de Jamaica, el Manifiesto de Cartagena o el Plan de Barranquilla. Eso no es casualidad. Formamos realmente parte del Caribe hispano. Además de eso, en el siglo XX, por el impacto que va a tener el petróleo, vamos a recibir una enorme migración. Por lo tanto, vamos a estar sometidos a una serie de influencias muy distintas al resto de la Suramérica andina y, por supuesto, de Brasil, porque está el tema de la barrera idiomática, un país que fue mucho más rico, lo que fue Centroamérica. Y una cosa que yo recuerdo de joven, que se comentaba casi como crítica, que el venezolano era muy dado a las modas. Cada vez que aparecía una nueva tecnología, los venezolanos éramos los primeros que tenemos esa tendencia a ponernos a la moda, ¿no? Pero eso era un reflejo de una sociedad que tenía un alto nivel de consumo y que estaba muy abierta al cambio y que se acostumbró también a recibir una ola migratoria importante. Yo creo que, digamos que desde el punto de vista socioeconómico, de manera muy apretada, me imagino que ahora abordaremos la historia política, eso explica cómo somos los venezolanos, una sociedad que ahora está en otra etapa de transformación totalmente inédita, porque hay otra Venezuela que está fuera de nuestras fronteras, que es la Venezuela de la DIA. Interesante, tenemos que ir al corte, pero al regreso, ya que hiciste referencia al tema comercial, al tema histórico del contrabando, hay un punto allí sobre la cultura de la corrupción que quiero tocar contigo, que claro, con la compañía guipuzcoana. Ya venimos. Sí, cómo no.